Top. Entonces hablamos de... Shalom, Baruch Haba, ¿cómo están? Hablamos de... Muchos días de esto, dijo. Pensé que se volvió al cuadro. No. Sí, muchos días de esto. Top, entonces hablamos de Matzah Shemurah, de la Matzah del Seder y de la semana. Y ahora vamos a hablar de lo que hablan nuestros Jajamim en el Talmud y en el Halajá, de lo que se denomina Matzah Ashira. Matzah Ashira, en traducción literal, es Matzah rica. Y ahí aprendemos que la Matzah común no es rica. No está. No. Pero rica se refiere a Caín. Caín mejor. ¿Shira viene de poesía o de cante? Shira, no, con Ain. Ashira, como Ashir, rico. Le pregunto, yo cuando en América, ahí en Estados Unidos, pues le pregunto, porque ellos a veces venden matzah y está cubierta de chocolate. Chocolate, ya fue. Eso es Matzah Ashira. Ahora vamos a ver. Top. Entonces, primeramente, nosotros ya estudiamos que la matzá que nosotros comemos en Pesach, que es la que tenemos que cuidar que no fermente, es matzá que está hecha a base de dos ingredientes únicos, agua y harina. Nada más. En el momento que el agua y la harina entran en contacto, empieza el proceso químico de la fermentación, que si yo lo logré controlar hasta los 18 minutos, entonces no fermentó según la Torah, y si pasó más tiempo, sí fermentó. ¿Qué? Pero ¿qué pasa si yo agarro harina y en lugar de mezclarla con agua, la mezclé con otro líquido que no es agua? Jugo de naranja, cualquier jugo, no solamente jugo de naranja, vino, ¿sí? Aceite, huevo. ¿Eh? Entonces, nuestros Jajamim dicen que ahí, según la halajá, en un principio no hay fermentación. Eso no fermenta. Según la halajá, tiene algún tipo de proceso químico, pero que según la halajá eso no se llama hametz. Entonces, una harina que no entró en contacto con agua en la vida no va a fermentar. No va a fermentar. Oh, muy bien. Entonces, a pesar de que yo veo que se infló un poco y todo lo demás, es matzá inflada pero no fermentada. Eso es masa, o sea, no todo inflado es fermentado según la Torah y según la halajá. No es lo mismo. ¿Sí? Jajamim llaman a eso proceso de putrefacción. O sea que hay un proceso donde, bueno, la masa empieza a tener un cierto proceso químico, pero que según la halajá, si no es una de las 5 harinas, de los 5 cereales que se mezclaron con agua, eso no se considera himutz, no se considera fermentación. Muy bien, eso es primero. Entonces, yo voy a la tienda y veo ahí que hay una matzá que la prepararon con vino, la prepararon con leche, o la prepararon con aceite, o con huevo, ¿sí? Con el líquido del huevo, o cualquier tipo de jugo, de cualquier tipo de fruta. Según la halajá, eso no fermenta. Y por eso, si yo quiero preparar una matzá de ese tipo en Pesach, no tengo ningún problema halájico a nivel de hametz. ¿Qué? Muy bien. Entonces, el problema del hametz no lo tengo, pero tengo otro problema. Que a pesar de que eso tenga forma de matzá, no es matzá con la que puedo salir Yedei Jová en la noche del Seder. ¿Por qué?
Porque en la noche del Seder yo tengo que salir y dejo va con una matzá que la Torah la denomina lechem oni, pan de pobres. Y esa matzá no es pan de pobres, sino que es matzá ashirá, es pan de ricos. En el sentido, ¿qué es lo que enriquece a la matzá? Todos esos líquidos que yo les puse, jugos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, ¿sí? Por un lado, no tengo preocupación de fermentación, pero por otro lado, esa matzá, aunque tenga forma de matzá y no es hametz, no me sirve para la noche del Seder. No con ella puedo cumplir la mitzvah de Ba'erev Tochlu Matzot. ¿Sí? Muy bien. Eso es matzah ashira. ¿Qué? Entonces, matzah normal es lechem oni y que solamente debe tener esos dos ingredientes y ninguno más. Nada más. Agua y harina. Y que, por supuesto, tuvo que cuidarme de que no fermente. Si tiene la harina otro producto, entonces, sin agua, entonces no fermentó, pero por otro lado no es lechem oni, es matzah ashira, y por eso en la noche del Seder eso no me va a permitir cumplir la mitzvah de oraita de en la noche comerán matzot. ¿Qué? Si colocar harina, agua y azúcar. Allá. Bien, los poskim me dicen, ¿qué pasa si yo puse cualquier tipo de esos productos para preparar la masa, pero además de eso agregué un poco de agua? Claro. Entonces, la primera pregunta es si eso me va a servir para la noche del Seder. La segunda, si eso va a fermentar o no va a fermentar. Y la respuesta es de que sí. Que el momento que tiene, aunque sea una gota de agua, ya dejó de ser matzah ashira. O sea, es matzah ashira en forma general por el gusto que tiene. Pero el momento que tiene un poco de agua, eso ya permite que fermente. Y no solamente que permite que fermente, hay poskim que dicen que en el momento que yo mezclé jugo con agua, no solamente que fermenta, sino que fermenta más rápido. Porque gracias al agua y al jugo o al vino o a eso, entonces eso permite que el proceso químico se acelere y por eso el agua solita fermenta en los 18 minutos. Si no tiene agua bijlal, no fermenta nunca. Y si tiene la mezcla, fermenta más rápido. ¿Cuánto más rápido? No sé, pero fermenta más rápido. Y por eso es un problema muy serio utilizar jugos o vinos o leche o ese tipo de cosas mezclados con agua para preparar matzah para la fiesta de Pesach. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder controlar la fermentación en ese caso. ¿Qué? El otro día estuve leyendo, o estos días estoy repasando, que la base de la jica se basa básicamente en el trigo. No lo sacaron de la cebada porque la cebada tiene un tiempo de fermentación de apenas 9, la mitad del tiempo. Mejor. De ahí En general nosotros, alágicamente en general como siempre se prepararon matzot con trigo y es lo mejor. Pero en la alajá tenemos también las otras harinas, ¿sí? De cebada, avena, centeno. ¿Sí? Ya fue. Pero ahí, najón. Y justamente por eso los poskim dicen que es preferible no preparar matzot con ellos porque no sabemos el tiempo exacto, si es exactamente como el trigo, y además de que tiene más gluten, tiene menos gluten, etc. Allá. Pero también es matzah. Sí, es matzah. Por eso hoy en día yo les aclaré de que hay fábricas que preparan matzah de espelta para los que tienen la enfermedad del celiac. Fermenta a los 21. ¿Qué? Muy bien. Allá. Entonces, para no entrar en ese problema de la fermentación, Jajamim prohibieron preparar matzah que tiene la mezcla de jugos con agua. ¿Sí? Mezcla. Muy bien. Allá. Los sefaradim, según el Shulchan Aruch,
si la masa se preparó solamente con jugo 100% o con los otros productos que no son agua, lo pueden comer. Lo pueden comer. Según el Ikaradin, no hay problema. No te sirve para la noche del Seder, pero es matzah kasher, le Pesach. Si se mezcló con agua, no. Azul, no se prepara. Los Ashkenazim, que en Pesach son, ¿cómo se dice? Extremadamente extremistas. ¿Sí? No son extremistas, son extremadamente extremistas. Miren, en cada fiesta ustedes saben hay algo. ¿Sí? La fiesta de Pesach es la fiesta de las Jumbrot. ¿Sí? O sea, de las exageraciones alágicas. Que si hay una opinión que entonces la tomamos en cuenta. Hametz es algo bien grave, es karet, no es pashut. Entonces si durante todo el año no tenemos problema, en Pesach hay que tener mucho cuidado. La costumbre de Ashkenaz, de los Ashkenazim, es de no comer durante la fiesta de Pesach, desde que empieza la prohibición de Hametz, no comer matzah ashira. No comer. O sea, cualquier tipo de matzah que fue preparada con jugo, con huevo, con chocolate, yo qué sé, entonces ese tipo de cosas está prohibido. ¿Por qué? Porque tenemos temor de que quizás se mezcló un poquito de agua sin que nos demos cuenta. Y eso ya nos hizo la revolución. Y ahí hay fermentación. Además de que hay una opinión especial, que es la opinión de Rashi, y que él discute con los demás Rishonim, y él opina que los jugos sí pueden fermentar, aunque sea sin agua. Así opina Rashi. ¿Qué? Y a pesar de que, según el Din, nosotros tomamos en cuenta la mayoría de los poskim que no están de acuerdo con Rashi y dicen que jugo sin agua no fermenta, pero la costumbre ashkenazí es leachmir y así es la costumbre y los ashkenazim no comen. Pero hay excepciones. Por ejemplo, una persona enferma que necesita comer matzah shirah y no puede comer la otra matzah, o una persona anciana que necesita, el Rama dice que los ashkenazim también en ese caso acostumbran a permitir que coman ese tipo de matzah. Hoy en día hay también poskim sefaradim que mahmirim de que también los sefaradim no coman matzah shirah. ¿Por qué? Porque a veces se encontraron, como dije, casos o situaciones donde yo les quiero aclarar que si yo tengo un utensilio donde preparo la matzah y y lavaron ahí y no lo secaron bien, y quedó un poco de agua, entonces ya fermenta, ya es un problema, también según el Shulchan Aruch. Además de que hay a veces agregan otros ingredientes que provocan la elevación de la masa, ¿sí? El inflar de la masa. Aval, hay un poco de discusión ahí entre el Rab Obada Yosef y otros Rabbanim y el Rab Mordechai Eliyahu. ¿Sí? Hay unas galletas aquí en Israel que se llaman paposhal. Ustedes la van a ver, que las venden para Pesach. Se ven galletitas normales. Son de papa. No, hay de papa, pero esas son de harina. Son de harina. No, se llaman paposhal. Y tienen kashrut del Rab Abraham Yosef de Jolón, que es el hijo del Rab Obadia, que en paz descanse. Y él le da kashrut. Pero hay rabanim que dicen que esas galletas
son problemáticas. Afilo para Sfaradim, ¿sí? ¿Verdad que Ashkenazim no comen eso en Pesach? Yo me las compro en Erev Pesach porque son ricas, entonces me las como antes de Pesach. ¿Son ricas? ¿Eh? ¿Son ricas? Sí, son ricas. Sí, son tipo galletitas redonditas que hay de vainilla con chocolate. Pero la preparación es parecida de una matzá o es parecida de una matzá. No, no es matzá, se ve galletita. ¿Por qué lo permiten durante el Pesach? ¿Por qué se permite? Porque si es galletita que se cuidó de que no fermente, entonces no se puede comer galletitas en Pesach. No se puede comer galletitas hametz en Pesach, pero galletitas matzá que se ven como, o sea, lo que usted ve como forma de matzá no significa que eso es lo único que se puede comer en Pesach. Esa es la forma que tenemos nosotros de ver la matzá. Pero si yo agarré harina y le di forma de pastel o de cake o de galleta con harina de matzá, ¿se puede comer en Pesach o no? Sí, claro. ¿Verdad? En los productos José que ya está fideo. Ya. Y hasta cuando se iba a caer de pesa, claro. Claro. Son galletitas dulces. Sí, galletitas, todo así. Bekitsur, entonces ese es un punto que hay que saber. ¿Sí? Entonces, matzah shirá, según el Shulchan Aruch permitido, según el Ramá prohibido, en casos de necesidad, enfermos, ancianos permitido, también para Ashkenazim. Y hoy en día yo me refería a ese papollado porque ese es un poco el problema ahí, qué pasa exactamente, cómo lo preparan. Pero hay fábricas de matzot que preparan matzá ashira. O sea, preparan matzá con huevo o con otro producto. Y que eso sí, eso es matzá que no tiene problema. Aparentemente para los faradim no hay ningún problema. O sea, lo que usted dijo de matzá con chocolate, entonces quiero aclarar. Si yo tengo una matzá normal, que la preparé como matzá agua y harina, y luego la bañé en chocolate, eso es matzá normal con chocolate. No problem. Sí, sí. Amotzi, normal. Hace ¿Sí? pizza y hace muchas cosas. ¿Medio? Agarro matzá normal, le pongo queso, y la hago como pizza. Eso es matzá normal. ¿Sí? La matzá shirá es matzá que desde el principio se preparó, no con agua, sino con esos líquidos. ¿Sí? Que no son agua. Y eso lo vuelve matzá shirá. O sea, si yo la matzá ya la preparé como matzá normal y luego sí, mi señora, yo qué sé, en Pesach, uno de los postres que prepara es así, es matzá normal y luego agarra chocolate kasher de Pesach, lo derrite y lo pone ahí la matzá y luego la pone, no, y se seca y se hace matzá con chocolate, pero es matzá normal, solamente que está, ¿sí? Lo que estamos hablando aquí no es eso. No es matzá con chocolate, sino que es matzá que se preparó la masa de la matzá con esos ingredientes que no son agua. ¿Entendido? Claro, ahí ahorita lo que acaba de decir entra en mi pregunta y mi duda química. Cuando uno habla de azúcar versus fructosa, hablando de los jugos, básicamente lo que dice Rashi, ¿Qué? ¿ya? Los jugos son fructosa, o sea, el azúcar de la fruta, más el componente natural de la fruta que De es la agua. fruta. Ya, pero su nivel de leudado es bajo, pero leuda. Pero cuando en cambio ponemos azúcar a cualquier masa, sin aún poner el agua, sin aún poner el agua, automáticamente se activa el sistema de leudado. Lo que hace el agua es que lo acelera aún mucho más rápido. Ya, entonces... Esto yo entiendo. O sea, la pregunta es cómo definir qué es fermentación y qué no. Claro, ¿Sabes? por ejemplo, en este caso, cuando hablamos del chocolate, digamos cacao puro, sin eliminando la azúcar o la fructosa, porque casi el cacao no tiene ninguna de las dos. Sí. Entonces, si ponemos y mezclamos, hay un efecto que mientras no se le ponga el agua, no leuda. Pero ¿verdad? Porque los dos son sólidos. ¿Cómo va? Tiene que poner algún líquido. ¿Cómo se hace masa? Si usted pone harina y cacao, ¿cómo se vuelve masa? Pero ahí está, esa es la cuestión que yo voy. O sea, por ejemplo, si usted, por ejemplo, pone digamos un durazno, lo pone al sol, se seca, lo deshidrata,
a pesar de que se deshidrata, sigue teniendo fructosa. En el momento que lo pone en la harina, aunque no tenga agua, esa es la cuestión química, aunque no tenga agua, comienza a leudar. Lo que hace es que cuando usted pone agua, ahí comienza, digamos, lo normal, que es donde entraría lo que razonó en este caso Rashi, realmente. Pero entonces volviendo, miren, la halajá en esto, en forma general, es así. ¿Sí? Agua fermenta, no agua no fermenta. O sea, no siempre inflar es fermentar. Según la Torá es así. Y por eso, solamente hay una relación muy interesante entre el hametz y la matzá. O sea, porque según la halajá, solo lo que puede ser hametz puede ser matzá. Y lo que puede ser matzá puede ser hametz. Pero si no, no. O sea, lo que no se puede volver hametz no puede ser matzá. Y por eso yo no puedo salir de Jehová con una cosa que tiene forma de matzá, pero la prepararon con jugo de naranja. ¿Por qué? Pero se ve matzá, tiene forma de matzá, no fermentó. Ya fue mejor. Na fe. Estás comiendo algo que no es hametz, pero estás comiendo algo que no es la matzá, que la Torah dijo que tienes que comer en la noche del Seder. Porque en la noche del Seder tú tienes que comer matzá de pobres. Y eso no es matzá de pobres. Matzá de pobres es con agua y no con jugo de naranja. Ahí el dato interesante es que cuando uno hace matzá de manera tradicional, la matzá puede durar de un año para otro, hasta 3 años, lo cual justamente porque ni la azúcar ni la fructosa por eso se mantiene. En cambio, cuando tengo azúcar y fructosa, automáticamente pasa un tiempito y ya le cae hongo. Se pudre. Ahí cumplimos lo que justamente dice. Se pudre. Nada. Harina y agua. Solo puedo hacer la mitzvah con aquello que tendría el potencial de hacer la verá. Solo con lo que hay potencial de haberá se hace la mitzvah, si no, no. Ahí se hace el tikkun. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros queremos utilizar el potencial de la fermentación para servir a Hashem. El potencial de la vera. Para hacer mitzvah. ¿Pero por qué? Eso es para otro shiur. Pasa que el hametz significa yetzer hara. Vamos a hacer un shiur de qué significa el hametz, qué es la matzá. Top, bueno, entonces ahora ya explicamos otro concepto que es matzá shira. Ahora vayamos al concepto de matzá shruya. Matzá shruya significa que yo ya tengo la matzá, ya la terminé, ya está lista, y ahora agarro esa matzá y la remojo en algo. La remojo en la sopa, la remojo para preparar un pastel, agarro la matzá, la hago harina, la trituro y con eso preparo los kneidalech, ¿cómo se llaman? Los matzebol, ¿sí? Sí, ¿saben qué son matzebol? Ya fe. Sí, muy bien. O agarro, quiero preparar albóndigas de carne picada. Entonces para que se mantenga les pongo harina de matzá. Pero ahí se van a mojar. Entonces la halajá es la siguiente, señores. Cuando una matzá salió matzá, ya no puede volver a fermentar. Ya se hizo matzá. No es posible fermentar una matzá. ¿Sí? La fermentación es hasta que se hizo matzá. Ahí, si no la cuidaste lo suficiente y pasaron 18 minutos, fermentó, ahí se volvió hametz. Pero si yo ya saqué del horno una matzá, que es matzá, pero ahora la volví a mojar. ¿Cómo mojas la matzá? No, Dios me libre. Ya es matzá. Ahora haz con esa matzá lo que se te da la gana. Si la quieres mojar, si la quieres remojar, si la quieres freír, si la quieres hornear, haz lo que quieras con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se puede fermentar algo que ya se horneó y se volvió matzá. Esa es la halajá pshuta. Simple. Muy bien. Pero dentro del sistema de las jumbrot de Pesach,
Vinieron aquellos y dijeron, no se puede agarrar una matzá y remojarla en nada. Por lo tanto, no puedes comer matzebol y por lo tanto no puedes preparar pasteles de matzá, de harina de matzá, y por lo tanto no puedes preparar algo frito con la matzá, nada. La matzá se come seca como está, y zeu. No se puede. Abalama, dijimos que según la halajá ya no puede volver a fermentar, entonces ¿qué problema tienes? Más vaya. Y en eso no hay discusión. Nadie discute que después de que la matzá salió matzá, ya no puede fermentar. ¿Sí? O sea, el hecho de que ahora se mojó la matzá no significa que empieza un nuevo proceso de fermentación. En el momento que la matzá salió matzá, se acabó. Entonces, la jumbrá esta tiene varios motivos. Una, que quizás quedó alguna partícula de la matzá que no se horneó lo suficiente. Y cuando ahora pongas esa matzá en contacto con agua, termine de fermentar lo que no se terminó de fermentar. ¿Sabes? Esa es una opción. O que muchas veces hay partículas de harina en el aire, en donde se preparan las matzot. Y cuando uno saca la matzá está perfecta. Pero le cayó un poco de harina encima a la matzá. Y esa harina no fermentó. Esa no se hizo matzá. Porque esa se añadió después de que la matzá salió del horno. ¿Sabes? Eso es harina mamash. Harina que todavía no se preparó con ella matzá. Entonces, esas partículas, si ahora tú agarras esa matzá y la metes en la sopa, entonces ahora, ¿qué va a pasar? Ahora vas a provocar que esa harina se fermente. Y eso es hametz. ¿Qué? Y eso es respecto a la matzá. Y respecto a la harina de matzá, hay otro motivo, que quizás los que no conocen bien la halajá van a confundirse entre la harina de matzá y la harina común. Porque van a ver a una persona que está agarrando harina de matzá y está cocinando, y dice, se puede agarrar y comprar cualquier harina y preparar con eso para Pesaj. ¿Qué? Pero como ya dijimos, la harina de matzá, ¿qué es? Es la harina que yo trituré después de que ya tengo la matzá. ¿Qué es harina de matzá que nosotros compramos en Pesaj? Es harina, es matzá. Solamente que en lugar de estar entera, está triturada. ¿De acuerdo? Es la misma matzá. Entonces, esa es los motivos, la jumbrá que tienen los hasidim, que no comen, que no mojan la matzá en Pesaj. En general, todos los grupos hasidim. ¿Sí? Chabad tampoco, ¿no? Chabad, Najón. Sí, no sé, sí. Alguien me dijo que los hasidé Chabad en Pesaj parecen astronautas, que se ponen no sé qué, y que fundas por todos lados, no sé. Parecen que son de... ¿Ah? Los queremos. Yo los Chabad ni los amo, pero no saben lo que se pierden en Pesaj, malazot. ¿Sí? Los matzebol en Pesaj es palabra mayor. Eso En Seudá Mashiach nomás. En la ciudad de Mashiach se vuelven no hasidim. En la última ciudad de Pesaj. Todo. ¿Cómo se llamaba la matzá que estaba? Shruya. Matzá sheruya, remojada. La halajá no es así. La halajá no prohíbe, o sea, los que acostumbraron, pero según la halajá simple, ¿sí? La mayoría de los poskim dicen que no hay que adoptar esta jumbrá. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el temor? El temor es de que la matzá no se horneó completamente. Si hoy en día y en general, si los hornos son tan fuertes que verdad de que la matzá se horneó completamente, ¿sí? Y no quedó
nada sin hornear en la matzá. ¿Cómo? No estoy hablando de matzot que se ve, a veces hay dobleces en la matzá, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Aunque en las fábricas se cuidan de quitar esos dobleces, a veces cuando la masa entra en el horno se dobla un poquito, entonces en el doblez ahí puede haber algo que no se horneó. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, cuando hace la cera se nota mucho. Y ¿Sí? queda hasta húmeda en esa parte. Najón, Queda- entonces ahí va de ahí. Pero los que están en las fábricas ya saben de que cuando salen las matzot se tienen que fijar que no haya dobleces, ¿sí? Y tampoco que no haya... Las matzot se van cortando y se van separando. Pero a veces ulay sucedió de que hay dos matzot que se pegaron una con la otra. Y ahí también en el límite, y a Joliot que no penetró bien el calor y que no se horneó, o en el doblez. Entonces en eso es muy simple de solucionarlo. Se quita esa parte, se corta y todo lo demás es kasher. Pero hay que poner atención. Pero en general, una matzá común, normal, no tiene problema de que no se haya horneado. Eso es uno. Dos, el tema de decir de que hay partículas en el aire, de que sé, kilo más partículas. Entonces, ¿sabes qué? Ahora cuando hables la boca y se meten partículas de hametz ulay en la boca, entonces cierra la boca, todo pesa, no abra la boca, todo pesa. Hay alguna partícula de harina revoloteando por los aires. No, Jolofen, los temores que aparentemente existen para leachmir en este tema, los poskim los refutaron y dijeron que no hace falta cuidar eso, y por eso la mayoría de los ashkenazim y badai sefaradim no se cuidan en este tema, pero hay hasidim y hay rushim, dolim, de que no... ¿Ah? Los del grado. Sí, no sé. No, el Gaón de Vilna comía sopa con crédale, es un hecho, ¿no? ¿De dónde viene la comida, sopita? Los litaim comen matzá remojada. Los que no comen son los hasidim. Y también hoy en día hay descendientes de hasidim que no cuidan esta costumbre, no halajá. ¿Por qué? Porque, otra vez, hoy en día como comemos matzot bien finitas, si tú preparas, por ejemplo, matzot, como a veces acostumbran los sefaradim, hay sefaradim o teimanim que comen matzot que parecen pita, como pita. ¿Saben lo que es la pita? ¿Sí? O sea que la masa es un poquito más... No finita, al contrario, más gruesa. Pero no tiene miga. ¿Ah? No, ¿pensar? Es matzá, es kasher. Es matzá. Los ashkenazim mahmirim de que la matzá sea fina. ¿Sí? Que parezca no papel, pero casi papel. ¿Sí? Porque cuanto más fina es, más seguridad tengo de que no fermente dentro. ¿Sí? Porque yo te puedo tener una matzá, por fuera parece horneada, pero después la parto y de repente por dentro veo ahí que la masa no está bien cocida, y eso es un problema. Entonces por eso los ashkenazim acostumbraron a comer matzá bien fina. Entonces en ese tipo de matzot, otra vez, el temor de que no se haya horneado bien es prácticamente inexistente. ¿Okay? La Mishnah Berurah dice de que a pesar que según el din no hay que temer y se puede comer matzah shruya, pero no hay que burlarse o no hay que tomar, o sea, despreciar a aquellos que tienen esta jumbra. Los que tienen esta jumbra, que la continúen y zeo. Hay una pregunta: ¿qué pasa si una persona viene de una casa de Hasidim? Pero él dice, él en su casa acostumbraron a no remojar la matzá, pero él dice, no, yo no quiero esta jumbra, no la quiero. No, yo si no como
Matzebol en Pesach, no tengo ta'anug, no tengo regocijo. Yo quiero comer. La pregunta es si tiene que hacer atarat nedarim, si tiene que anular la costumbre, la promesa de su familia. ¿Okay? Entonces, hay muchos que dicen que no hace falta, porque esta es una costumbre que no fue aceptada por todo Am Israel, sino por grupos muy, muy específicos, y por eso no obliga. Entonces, el hecho de que el papá tomó una costumbre no significa que el hijo también tiene que adoptar esa costumbre. A pesar de que a nivel del grupo hay mucha gente que sí la adopta. ¿Qué? Eso es lo que tiene que ver con Matzah Ashira. Matzah Ashira. Sheruya. Perdón, Matzah Sheruya. Okay. Y después tenemos, para terminar un poquito con este tema, el tema de los kitniot. Kitniot. ¿Qué son los kitniot? El hametz que la Torah prohibió, como dijimos, son 5 cereales y únicamente 5 cereales: trigo, cebada, centeno, espelta, avena. Cualquier otro tipo de cereal, arroz, maíz, frijol, garbanzo, lo que sea, eso no puede fermentar según la Torah. Y por eso yo puedo agarrar esos productos, preparar de ellos harina, lo llané, y hacer cualquier cosa con esos productos, con agua, como quiera, y no tengo que tener ninguna preocupación de fermentación. Hay una opinión en los Tanaim, Rabbi Yohanan ben Nuri, que dice que el orez, que el arroz, es como los 5 cereales, y también el jimutz, la fermentación del arroz, es de oraita. Pero esa es una opinión única. La opinión de todos los demás jajamim de Israel es de que el arroz no fermenta según la halajá, y por eso, aunque fermente, se lo puede comer en Pesaj. ¿Por qué dice que es de oraita? ¿Ah? ¿Por qué dice que es de oraita? Porque él dice que es como los 5 cereales, que es como una rama de los 5 cereales. Pero los poskim no aceptaron su opinión, Tanaim, Amoraim, y Badai que los poskim Rishonim, y por eso acostumbraron ya desde la época del Talmud, todos los Tanaim y Amoraim, a comer arroz, y no estaba prohibido. Y así cuenta la Gemara que Rabba comía arroz en la noche del Seder, como buen sefaradí. No, Rabba no era sefaradí, pero... eso está en el Masaje de la Jorra. Masajet Pesachim. Pesachim, Kuf Yudalet, 114, Bet. Históricamente, todos los buenos Yehudim, en su mesa de Pesach, tienen que tener una buena fuente de arroz, con pollo, con carne, y comer yafé, como corresponde, ¿sí? Entonces, primer plato, vamos a poner sopa con matzebol, como corresponde, ¿sí? Segundo plato, carne con arroz, ¿sí? Buenos frijoles y garbanzos. ¿Qué? Aquí en la casa se paradía. Nos tenemos que compartir, ¿vale? ¿Eh? Sí, sí. ¿Compartimos? Vamos a la tevilá.
Los jajamín tienen que poner una ley de que así como un no yehudí se puede volver yehudí, así un ashkenazí se puede volver sefaradí. En la época de los Rishonim, entonces, esa es la halajá de acuerdo al Talmud. Y así posee que el Shulchan Aruch y los poskim, ¿sí? El Rambam, el Rif, todo eso. Hace unos 700 años, en la época de los Rishonim, en Ashkenaz, en Europa, empezaron a leachmir, a tomar esta halajá, esta jumbra, perdón, de no comer kitniot, de no comer lo que se llaman leguminosas. Al principio solamente algunas comunidades adoptaron esta costumbre, pero con el correr del tiempo la costumbre empezó a ampliarse en todas las comunidades de Ashkenaz. Los Ashkenazim dan tres motivos principales de por qué no comer kitniot en Pesach. El primero es porque se acostumbra a cocinar los kitniot y se cocinan como los cereales que están prohibidos según la Torah. Y hay temor de que si vamos a cocinar arroz, ¿sí? Como se acostumbra a cocinar normalmente, la gente se equivoque y cocine también trigo o alguno de los cereales que están prohibidos como hametz, y eso va a ser hametz gamur, y por eso hametz completo, y por eso, para evitar esa confusión, se prohibió cocinar estas leguminosas. Dos, de que no solamente se acostumbraba a hacer harinas de los cereales, sino también de estas leguminosas, ¿sí? Harina de frijol, harina de garbanzo, etc. Y otra vez había temor de que la gente que no sabe bien la halajá piense de que se puede agarrar cualquier harina y empezar a cocinar en Pesaj. ¿Qué? Y van a... ¿Con la papa? Con la papa no, porque no es... Papa no es leguminosa. O sea, no está dentro, no se ve como una semilla, no se ve como un frijol o algo así. ¿Entiendes? ¿Qué? ¿Con la harina de papa? Si nos quitas la papa a los ashkenazim, no tenemos lo que comer en Pesach. No, vamos a poner un cartel. Estamos en ayunas. Entonces, el segundo motivo es el tema de las harinas, que no haya confusión entre las harinas de leguminosas con las harinas de los cereales. Y en el caso de las harinas, por ejemplo, que hablamos de la harina de papa, la harina de yuca, la harina así, claro, realmente no son harinas, son alimentos, es una cosa un poco diferente, pero se puede confundir como harina. En este caso... Entonces, eso ya, como todo esto escuchen, esto ni siquiera es de Rabbanán, es minhag, es costumbre. Y en la costumbre nosotros nos atenemos a la costumbre y no más, no agregamos. Entonces, si la costumbre fue no leguminosas, lo que no es leguminosa, no importa lo que hagas con ella, no está prohibido. Entonces, por eso, a pesar de que tú digas, bueno, pero entonces esto es harina, eso, no, pero ahora la prohibición incluyó solamente esos vegetales que se pueden confundir o que son más parecidos a los cereales. Y lo que ese día hablábamos ahí en su oficina con Manuel, no fue siempre que decía, no, pero hay que botar todo lo que es quinión. Y nosotros dijimos, ¿cómo? Pero si quinión no tengo problema de botarlo, lo cojo, le pongo una fundita y lo guardo y ya está. Ahora voy a aclarar eso. ¿Qué? Ya. Entonces, si se me van a preguntar, entonces, ¿por qué en la época talmúdica no tenían ese temor? Entonces, puedes decir, entonces, que nosotros estamos inventando aquí Gezerot Hadashot, o sea, nuevos decretos. El Talmud lo permite. Entonces, Entonces, los Kim dicen de que
aparentemente la tradición que tenían en la época talmúdica era más clara y por eso la confusión o sea, prácticamente no era real, no era problemática. El momento que Am Israel empezó a ir a diferentes lugares del Galut, de la diáspora, entonces Jajamim tuvieron el temor de que la gente no esté muy involucrada, no esté muy metida en la halajá, en el conocimiento de esto. Entonces dijeron, en el momento que la gente empiece a ver o leguminosas o harinas de ese tipo de cosas, no van a siempre saber diferenciar y se van a confundir. Entonces, para evitar eso, Jajamim lo prohibieron. A pesar de que halajicamente eso no fermenta y no hay ningún problema de hametz en esas leguminosas. El tercer motivo que dan Jajamim es porque hay tipos de cereales y de leguminosas que sus semillas son muy parecidas, son semejantes y muchas veces se mezclaban en los sacos. ¿Sacos? Sí. ¿Sí? Y por eso podía haber un saco de arroz o de otra cosa, de otro frijol, pero que ahí se mezclaba algo de trigo o algo. Entonces, eso era problemático de que cuando la persona tome algo así, el arroz, y haya ahí algunas semillitas que se entraron, entonces cocine eso y básicamente esté cocinando con hametz. Y como sabemos, en Pesach hametz asur bekol shu. ¿Sí? El hametz que se mezcla en Pesach es muy grave, a diferencia de otras mezclas que tenemos en el año, que 1 en 60 se anulan, ¿sí? Leche en carne u otros productos. En Pesach, afilu bekol shu, afilu 1 en 1000 no se anula, por la jumbra, por la gravedad del isur de hametz. Entonces, tenemos aquí varios motivos por los cuales los Ashkenazim son meticulosos y cuidadosos de no comer esos productos. Los Sefaradim en forma general no tienen esta gezerá y por eso pueden comer arroz y pueden comer frijoles y pueden comer todos esos productos, ¿sí? Pero sí tenían cuidado de revisarlos bien, eso sí. O sea, compraban arroz, pero a filo hoy en día la halajá dice que hay que revisarlo 3 veces. Que tienen que revisarlo bien, que no haya intrusos ahí que se mezclaron, ¿sí? Y según la halajá lo pueden utilizar. ¿Sí? Así escribió el Bet Yosef, de que en mi shechoshesh lidvarim alalu zulati ashkenazim. Dice, los que no comen kitniot son los ashkenazim. Nosotros no somos ashkenazim y por eso sí comemos estos productos. Como van, tenemos cuidado, revisamos, pero sí los podemos comer sin ningún problema. ¿Qué? Hay poskim sefaradim modernos, no el Rab Ovadia, otros poskim que acostumbran o que acostumbraron, por ejemplo, los sefaradim, hay algunos que acostumbraron a comer frijoles, pero no comen arroz. O sea, comen en general leguminosas, pero el arroz no lo comen. ¿Qué? ¿Por qué? Porque encontraron de que una vez comieron arroz y bueno, a Firu que lo revisaron, encontraron ahí alguna cosa. No. Y muchos productos te ponen la etiqueta, puede estar mezclado con otras Kitnion, cosas. Eso, bueno, que no ¿qué? está Canere que muchos de Marruecos no comen arroz o otros tipos. El Ben Ishai escribió que hay muchos Baale Batim, personas en Bagdad, en Irak, que no comen arroz.
y los que sí comen lo tienen que revisar. En esto, en general, ¿qué es lo que decimos? Que cada uno haga la costumbre que tuvieron sus padres. Ya, los que no tienen padres que tienen esa costumbre, como por ejemplo gente que se convierte exentos, bueno, tienen que adoptar alguna... La costumbre del rabino de él. ¿Ah? La costumbre del rabino de él. Sí, pero no, mejor no adopten mi costumbre porque se van a morir de hambre. Van a salir con cara de papa. ¿Eh? Van a salir con cara de papa. Con papa de papa. Sí. ¿Qué comiste el domingo de Pesach? Papas. ¿Y el lunes? Papas. ¿Y el martes? Papas. No, y ahora hay más variantes, hay yuca, papa, camote, plátano. Y ya se puede variar. Bemet que no. ¿Qué? Es raro. Ya, en este tema hay que tener cuidado con, por ejemplo, con condimentos. Condimentos, hay que tener cuidado. Si uno puede decir, bueno, ¿qué tiene este condimento? ¿Qué tiene? A veces hay condimentos que son mezclados. Hay que tener cuidado. Y por eso, cuando uno compre condimentos para el Pesaj, que tenga cuidado que sean kasher le Pesaj. Especialmente los condimentos, porque esas cosas muchas veces están junto con cereales y con otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Después... Para ir terminando, hoy en día tenemos matrimonios mixtos. ¿Sabes lo que son los matrimonios mixtos? Sí. ¿Ah? ¿Eh? Ashkenazí, sefaradí, ya fe. Entonces, la costumbre del marido, punto. La costumbre del marido. Sí. Si la mujer es sefaradí, un día le va a decir a su esposo, quiero ir a visitar a mis padres. Los quiero ir a saludar. ¿Sí? Sí. Y lo que quiere es abrir la olla de arroz y comerse un buen arroz. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo es el corazón? Ojo que no ves el corazón que lo siente. Entonces, ¿qué me metas una pareja que uno es sefaradí y otro es ashkenazí? Entonces, uno de los Rishonim, el Rabbi Shimon ben Tzemach Durán, escribió que es pashut, que no es posible que haya dos personas que cada uno tiene otra costumbre y estén en la misma mesa y que, bueno, ¿sabes qué? De aquí para acá es con kitniot y de aquí para acá es sin kitniot. Y no funciona, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, la halajá es de que la mujer tiene que ir detrás de la costumbre de su esposo, porque la esposa es como el hombre. Y él dijo que si lo aleno el esposo falleció, entonces depende. ¿Sí? Porque si ya tiene hijos, entonces, bueno, ella tiene que educar a sus hijos como su esposo. ¿Qué? Pero si no tuvo hijos, entonces en un principio ella puede volver a su costumbre original de sus padres. ¿Qué? Yo siempre cuento que tengo una sobrina, hija de mi hermano, por supuesto Ashkenazía. En Minyan. ¿No está Yosef, David? ¿Ah? Sí, le mata, ¿no? ¿Le mata? Y ella se casó con un vecino de uno de los ayatolas. Es Parsi, es de Parás. Muchacho de Parás, muy bueno. Y ella dice que lo más grande que hizo en su vida fue casarse con un sefaradí para poder en Pesaj comer todo lo que se le da la gana. Mi esposa no puede decir lo mismo. En el caso de... Ay. ¿Qué? Si un hombre es que así se casa con una mujer sefaradí y van a ver a los papás de ella, un día de esos, ¿qué hace la Ashkenazí? ¿Qué hace la Ashkenazí? Entonces, en esto hay desde lo más mahmirim, dice, no, afilo que cocinó ahí en la misma en la olla que cocina, que no coma. Eso es una jumbra muy grande. Hay quienes dicen
que mientras que el ashkenazí, el sefaradí, le cocina al sefaradí en sus ollas y no le ponga kitniot, puede comer, no hay problema. Cocinó carne, cocinó verduras, que coma. Entonces el plato de arroz que no lo coma y sea con... Si lo cocina solo. ¿Ah? Si lo cocina solo. Mejor. Si lo cocina mezclado. Hay afilu que dicen que si lo cocinó junto, ¿sí? El problema es comerlo el mismo, pero lo que le dio gusto a otra cosa, teóricamente. Pero no es taref, no es hametz, es opinión. Hay que entender eso, hay que entender. Pero, bueno, decir caja. Hoy en día justamente el tema de las familias donde se mezclan Baruch Hashem, Sefaradim y Ashkenazim, entonces muchas veces afilu, familias Sefaradim que tienen un yerno Ashkenazí. Entonces que cuando él venga a la casa a comer en Pesach, mira, esto es para ti, tú comes esto, nosotros comemos todo lo demás, todo, sí, el arroz y lo frío, y tú te comes tus papitas y déjanos tranquilos. Entonces, además de que en eso también entra el tema del aceite, si el aceite que viene de frijoles, de soya, de girasol, algunos que son makpidim de que sea, por ejemplo, de nuez, ¿sí? Que es de nuez, hay aceite de nuez, ¿verdad? Aunque hay poskim que dicen que no, que el arroz, que el aceite, que no es problema, porque no es la kitnit en sí misma, o sea, no es el frijol en sí mismo, ¿sí? Y menos hoy en día que eso no se puede mezclar con agua, ¿sí? En las fábricas de aceite son muy cuidadosos porque el agua arruina la calidad, le baja la calidad al aceite. Pero hoy en día hay posibilidad de comprar esos tipos de aceites para Ashkenazim que no tienen nada de kitniot, etc. Hay otras halajot, pero hay también una pregunta: ¿cuáles son los productos que están incluidos dentro de la gezerá? O sea, ¿qué es exactamente, halágicamente, kitniot? ¿Qué es? ¿Sí? Entonces hay discusiones un poquitito cómo definirlo exactamente, pero por ejemplo hay rabanim que dijeron que la soja, como la descubrieron mucho después, no está dentro de la gezerá. Pero hay algunos que dicen, bueno, pero si es kitnit, más de mencionar si la descubrieron ahora o la descubrieron antes. Entonces, pero todo esto son discusiones a nivel de un minag, de una costumbre, por eso hay quienes dicen, en un minag no hay que ser mahmir. En otras cosas sí. Y otros dicen, no, pero estamos en Pesaj, y en Pesaj hay que leachmir en todo, también en los minagim. Entonces, en eso está la discusión. Entonces, ¿qué hacemos abajo?